tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Colombia ya está en la recta final, a tan solo días de elegir el próximo presidente en esa cita con las urnas más reñida de toda la historia, donde se juega en el futuro del país como dictadura o como democracia. La mano negra de Venezuela o la injerencia de Cuba ya no son solamente una sospecha, sino una evidencia, que tienen además nombre y apellido. Y la pregunta del millón es, ¿desde cuándo están en Colombia los agentes cubanos para exportar el castrismo? Bueno, pues ya se sabe que desde hace años, desde que el primer embajador castrista, Fernando Ravela, negociara un acuerdo de entrega de armas al M-19 de Petro, a cambio de que Cuba permitiera y protegiera el paso hacia Estados Unidos de embarques de marihuana del narcotraficante Jaime Guillot. El pasado mes de enero la revista Semana sacó un informe de inteligencia colombiana. Hablaba sobre los planes de Cuba para interferir en las elecciones del 2022 y desestabilizar, como ya se sabe, que es una intención que tienen desde hace tiempo Colombia, donde salía además a la luz el nombre del embajador José Luis Ponce, coronel de la Dirección de Inteligencia de Cuba. Hoy, además, los efectos de los petrovideos siguen en las calles con el miedo añadido de la amenaza de la hija de Petro o de otros miembros de la campaña de que si el exguerrillero no gana, las calles de Colombia van a ser objeto de un estallido social, mayor incluso que el Bogotazo o que el último paro nacional, porque no van a aceptar el resultado. Mientras tanto, y a estas horas también, aún no se ha confirmado el polémico debate entre dos candidatos, después de que el ingeniero Hernández aceptara el fallo de la Corte de Bogotá, a pesar de no estar obligado a hacerlo. Este mediodía el equipo de campaña de Petro se presentó para acordar el formato, pero no lo hizo nadie del equipo del empresario. Con el paso de las horas la posibilidad de este debate se está esfumando, porque además déjenme decirles algo, tampoco es una obligación dentro de la ley electoral que tuviera que celebrarse. Tanto Gustavo Petro como Hernández acarician la presidencia, pero solo uno de ellos llegará a la Casa de Nariño. Pues vaya crispación realmente social que hay en Colombia. Yo no recuerdo ninguna elecciones, ningún proceso electoral que haya llegado hasta este término en estas circunstancias. Y para hablar sobre todo lo que está pasando, como digo, a 2 días, está con nosotros Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Muchísimas gracias, señor ex vicepresidente, por acompañarnos. Marian, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. También nos acompaña Rolando Cartaya, periodista, miembro de FHRC. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Gracias a ti. Vamos a comenzar primero con el tema del día en Colombia, que es ese debate, ¿ok? De primero la Corte de Bogotá dice que se tiene que hacer el debate, lo presentan un grupo de feministas, una de ellas además muy vinculada a la campaña de Petro, y en ese tira y afloja en el que Hernández siempre había dicho que no, porque las leyes dicen que no está obligado, finalmente accede, pero faltan solo 48 horas y por el momento ni siquiera se sabe quién lo celebraría. Solo se sabe que quizá se haría en Bucaramanga. Señor Santos, ¿cómo está este tema del debate? Porque no hay tiempo, si hay además jornada de reflexión, ¿cuándo van a hacer el debate? No, yo creo que, a ver, lo primero es que esa decisión de la Corte me parece muy grave porque usted utilizar ese mecanismo para conducir la conducta individual. La decisión de un individuo me parece profundamente peligroso y me parece un precedente judicial muy grave. 1. 2. El Consejo Nacional Electoral dice claramente que no se necesita debate y que las leyes no lo obligan. 3. Esto hace parte de una estrategia del desespero de Petro de lograr cambiar lo que ellos deben estar viendo en sus propias encuestas y que es un poco lo que nosotros también hemos visto. Hemos corrido diversos escenarios y en ningún escenario, incluyendo sumándole a Petro, casi 1 millón de votos de mafia, de compras, de todo eso, logra acercar a Petro al ingeniero. La cifra más cercana que nos da a nosotros es que logra subir a 10 millones de votos y eso es con un esfuerzo sumándole todo lo que hay. Y mientras tanto el ingeniero queda con 11 millones de votos. Entonces creo que ese desespero es lo que los está llevando a este tipo de acciones que, te soy sincero, al colombiano promedio ya no le importan. Eso ya se fue así y ya estamos casi que en el modo de votación aquí en Colombia y un poco la crispación que tú ves hacia afuera, pues no se ve hacia aquí adentro porque aquí el colombiano está en el día sin IVA, está comprando, yo creo que la decisión ya está tomada de por quién va a votar y esperando ese día. Claro, pero el tema es que la decisión puede estar tomada, pero quizá
las amenazas que acompañan a estas últimas horas no ayudan mucho. La propia hija de Petro dijo, ojo, un minuto, si mi padre no sale presidente, lo que vamos a ver en las calles supera al Bogotazo, al paro nacional, o sea, va a ser un estallido social. Y por otro lado, hemos visto incluso gente de la propia campaña de Petro, no solamente la hija, diciendo que no se van a aceptar los resultados si no gana el exguerrillero. Entonces ahí está sumado, aunque la decisión de la gente está ahí, pero esto de alguna forma también ensucia de alguna manera el ambiente. No, Petro ha sido muy claro, no solo hoy, sino desde mucho antes, que él no va a reconocer las elecciones. La policía está preparada para atender esa posible, digamos, intento de volver a repetir lo del año 2019. Ya están capturando gente de la primera línea. La primera línea, como aquí la llaman, eso no es un grupito de amigos que van a protestar, eso es un grupo armado ilegal que utiliza la violencia como estrategia fundamental en guerra urbana asimétrica, y creo que es uno de los retos de Colombia para el futuro, desarmar todo eso que tiene muchachos, un grupito de muchachos en las universidades, un grupito pequeño, asociados a organizaciones armadas. Están las organizaciones armadas, ELN, FARC, disidencias de las FARC, narcotráfico. Están venezolanos que mandan desde Venezuela y que les dan recursos por hacer eso. Están otros jóvenes que politizados por ese discurso del odio, pues quieren destruir. Pero lo cierto es que eso que uno ve no es un grupo independiente sino es una estrategia armada ilegal que toca enfrentar, pero toca enfrentarla. Aquí creo que no podemos dejarnos intimidar, no nos vamos a dejar intimidar, y cuando ellos traten de hacer esto, pues habrá una acción de la fuerza pública muy clara. Ahora, yo quisiera hablarlo con Rolando Cartaya, que además es un experto en el tema. Yo decía, y me hacía la pregunta, ¿desde cuándo y cómo están trabajando esos agentes cubanos en Colombia para tratar de desestabilizar el país y aupar a la presidencia a un amigo de la casa y a este exguerrillero que es Gustavo Petro? Como tú decías, eso viene desde el tiempo de Ravelo Renedo y aquel acuerdo con Guillot Lara para enviar marihuana y metoacualude a Estados Unidos, protegido por la Marina de Estados Unidos, perdón, por la Marina cubana, a cambio de armas para el M-19 de Petro, justamente. Pero eso ha venido, ha sido una constante de la diplomacia cubana. Siempre han tenido oficiales de inteligencia al frente de los principales cargos en la Embajada de Cuba. Tú mencionabas al embajador Ponce Caraballo, que fue mencionado en este informe. De la revista Semana. Sí, el dossier cubano de varios organismos de inteligencia de Colombia, donde se hablaba de planes de Cuba para intervenir en estas elecciones del 2022. Entonces, Ponce Caraballo ya fue reemplazado por Javier Camaño, pero el jefe de centro de la inteligencia cubana en Bogotá, José Marrero Enrique, fue reemplazado por un teniente coronel que en este momento debe ser coronel de la inteligencia cubana, que se llama Raúl Montes García. Fue acreditado en enero de este año. En enero de este año este señor fue acreditado. Y este informe menciona cómo a través de la embajada cubana se manipula a los jóvenes, se manipula sobre todo al movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, que tiene 23 sedes en el país, para este estallido social que se prevé. Los cubanos van a tener mucho que ver en eso. Pero claro, si es el mismo modus operandi que hemos visto en Chile, es el mismo modus operandi que vimos en el paro nacional, es el mismo modus operandi que vimos en Barcelona. Quiero decir, siguen exactamente las mismas pautas. Pero ¿qué les parece si vemos una investigación precisamente de Rolando Cartaya y Luis Domínguez? Vamos a ver parte de esa investigación que tiene mucho que decir. Yo quería hablarles del nuevo ministro consejero de la Embajada de Cuba en Colombia, en Bogotá, que se llama Raúl Montes García. Fue acreditado el 10 de febrero de este mismo año y es probablemente la persona que tenga más experiencia en la inteligencia cubana sobre América Latina.
grado de coronel con la inteligencia cubana, lleva desde 1982, 83, 84 más o menos en la inteligencia y siempre ha trabajado con América Latina. La persona que tiene más experiencia en la inteligencia cubana lo mandan a Colombia cuando hay elecciones. Esto ya ha pasado antes y quiero que el pueblo colombiano se esté dando cuenta lo que el gobierno cubano hace con ustedes. Pues vamos a comentar todo esto después de la pausa. Vamos a seguir hablando con el ex vicepresidente Francisco Santos sobre esas implicaciones también, a tan solo 2 días de celebrarse las elecciones. Y Rolando Cartaya nos va a hablar también de parte de esa investigación. Estamos viendo que Colombia siempre ha sido la joya de la corona, es lo que les queda prácticamente, una de las democracias más fuertes que hay en toda Latinoamérica, para poder sumarlo a ese club, como digo yo, de los 3 chiflados, que desgraciadamente cada vez son más, están aumentando. Ahora, esta investigación que estabais llevando a cabo, esto no es nuevo, o sea, estábamos viendo que desgraciadamente la injerencia de Venezuela y de Cuba no es ahora en el presente, sino que se llevan preparando ya cierto tiempo. Sí, así mismo es. Ha habido al frente de la embajada cubana, tanto como del centro de la inteligencia cubana, en esa embajada, siempre altos oficiales de la inteligencia. Ya habíamos mencionado al señor Ponce Caraballo, pero lo que me interesa más, yo creo que es la manera en que estos señores operan. Por ejemplo, en el año 18 creo que fue, que hubo un atentado al centro comercial El Andino en Bogotá. Le ocuparon una carta a uno de los miembros, un tal Mateo Gutiérrez, de los miembros de la organización, creo que se llama Movimiento Revolucionario del Pueblo, una carta en la que dirigida a Tony López. Tony López es un ex diplomático en Colombia, pero además era miembro del Departamento América, que es una especie de inteligencia paralela del gobierno de Cuba, que estuvo por muchos años dirigida por Manuel Piñeiro Barbarroja. Y hay muchos testimonios, el de Ricardo Massetti, por ejemplo, de cómo este organismo del Comité Central Cubano es responsable de secuestros, de asaltos a bancos, de diferentes formas de extorsiones, etcétera. Y este muchacho se había quedado el año anterior en La Habana, en la casa de este funcionario, Tony López, que siempre negó que fuera de la inteligencia, pero sí reconoció que era del Departamento América. Y después aparece el muchacho vinculado a este atentado en el que murieron 2 personas. Ex vicepresidente Santos, esto que estamos hablando con Rolando no es nuevo. Nosotros en otros programas sí hemos comentado ya que en el paro nacional anterior se veía la mano y se veía la injerencia de Venezuela. Este tema de Cuba preocupa, y preocupa sobre todo por la forma en la que ellos normalmente han tratado de ingerir en los procesos electorales, no tan solo en la vida del país, sino en los procesos electorales. Y recientemente lo hemos visto también en Honduras. ¿Creen ustedes que la Fiscalía, creen ustedes que la Procuraduría en algún momento puede hacer alguna investigación de los dineros de la campaña de Petro? Que, por cierto, para ser una campaña marxista, comunista, es una de las más ricas que ha tenido la historia de Colombia. Lo más triste, o yo diría lo más irónico de esta campaña, yendo a tu punto final, es que Petro ha gastado miles y miles y miles y miles de millones de pesos. El ingeniero yo creo que no ha gastado la 10ª parte. Tú no ves un comercial del ingeniero en televisión y creo que no le va a servir. 1. 2. Lo grave de ese tema es que toda la institucionalidad colombiana no haya actuado precisamente para frenar esto. Claro. Siempre, mira, siempre los 3 principales miembros de la delegación diplomática cubana siempre son agentes de inteligencia. Es más, hasta hace un año un agente de inteligencia que ha sido expulsado de Estados Unidos estaba en Colombia. Creo que es una debilidad de nuestra Cancillería no empezar a poner freno a eso. A las casas de solidaridad con Cuba es otro de los temas que hay que empezar a mirar, hay que tener inteligencia y hay que mirar que son una parte fundamental de esa estrategia político militar que tiene Cuba para destruir esta democracia. Y tercero, no es nuevo. ¿Tú te acuerdas cuando el presidente Turbay canceló las relaciones con
con, con el gobierno cubano por cuenta del apoyo al M-19. La historia de Cuba en América Latina es la de siempre estar utilizando la combinación de las formas de lucha, es decir, un pie en lo legal y un pie en lo ilegal, para apoyar organizaciones armadas y apoyar levantamientos, desorden, etcétera, que es algo que ellos tratan de cubrir, como por ejemplo siendo escenario de las negociaciones. No, ellos el objetivo lo tienen claro y es acabar con la democracia en el continente. Y creo que ahí lo que ha faltado es seriedad del gobierno colombiano, un despertar de la sociedad. Creo que hoy en día ya ese sueño que tenían los intelectuales latinoamericanos y colombianos de la maravilla de Cuba ya está muriendo. Bueno, entre otras, que se están muriendo esos intelectuales, pero lo cierto es que ya hoy por lo menos Cuba es visto en el continente como una amenaza real, como un desastre económico, como un enredo político brutal, y yo creo que el paso siguiente debe ser el de entender que Cuba tiene un efecto profundamente nocivo en las relaciones democráticas de los países y que eso debe tener un costo que, entre otras, debe llegar a ser el de la suspensión de esas relaciones. No estamos todavía en ese punto, estamos lejos, pero ojalá lleguemos algún día ahí. Ahora, señor Santos, uno esperaría, y es lo que desea siempre, lamentablemente no siempre ocurre, que los tres estamentos, legislativo, judicial y ejecutivo, se respetaran por igual, pero tuvieran cierta independencia. En Colombia hemos visto cómo, desgraciadamente, eso no está funcionando muy bien, ya no solamente por el famoso clan de la toga, que fue tan señalado, sino porque la justicia a veces está en Colombia dando pasos de ciego. Esta decisión, por ejemplo, de autorizar un debate entre Gustavo Petro y el ingeniero Hernández, a pesar de no estar recogido en ninguna de las leyes electorales. Ninguna de esas leyes electorales dice que tiene que ser obligatorio que los candidatos hagan un debate, bajo ningún concepto. Pero esa Corte de Bogotá, porque un grupo de feministas, donde una de ellas además tiene vinculación con Gustavo Petro, pone esa demanda, aceptan el fallo. Si, por ejemplo, el ingeniero Hernández hubiera querido decir que no, hay otras instancias de justicia superiores a las que se podía haber recurrido, pero estamos hablando de 48 horas para que la gente ponga su papeleta en el voto. Así que creo que, en cierta medida, no sé si lo comparte conmigo, es hasta inteligente que el ingeniero haya dicho, perfecto, no tengo ningún problema, vamos a hacerlo para que no siga siendo una medalla en el pecho de Petro, a unas sabiendas que no creo que exista tiempo real para poder organizar un debate. Pero no solo eso, Petro no fue a fue a muy poquitos debates en la primera vuelta. Y no quiso, además, al principio, no quiso someterse a un debate con Fajardo y con Fico, pero se le ha olvidado. Decía que él no podía crecer enanos, y bueno, mire, así le sirve, así le paga el diablo a quien bien le sirve. Pero eso es parte de la estrategia del desespero. Mire, Marian, yo te aseguro que ellos están viendo lo mismo que hemos podido ver nosotros en las simulaciones que hemos llevado, y es que está lejos. Los petrovideos le pegaron. Yo creo que inclusive los petrovideos van a tener un mayor impacto en la disminución del voto en blanco. Nosotros logramos, en uno de los escenarios, cuadruplicamos el voto en blanco. En otro escenario, bajamos ese voto en blanco a la mitad, creciéndolo casi un 55% frente a la primera vuelta. Ese voto en blanco se lo dimos obviamente a Rodolfo, y yo no veo por dónde Petro pueda conseguir un voto más. A mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa, Rolando, es que están mandando o han mandado a uno de los agentes más experimentados de Cuba, sí, y eso no es gratis. El señor Montes. Y una cosa que nos preocupa bastante es que la posibilidad, que ya Venezuela lo ha superensayado, de intromisiones, digamos, electrónicas en lo que es los resultados de la votación. Y te contaba que aquí mismo en Miami, en el consulado, hicieron un tally, digamos, de las boletas, de los formularios E40, con la cantidad de votos de cada candidato. Y este señor, que es un ingeniero de sistemas, Tomás Escobar, detectó, ellos tenían fotos de que una cantidad de votos, de 12 votos de Petro, apareció como de 120 en los resultados de la registraduría. Y de eso hay incluso el antecedente que no se le prestó mucha atención, pero en las elecciones del 2020 de Estados Unidos, los abogados de Trump dijeron que
había habido una intromisión de Venezuela y de Cuba, probablemente a través de sistemas de votación electrónicos, por supuesto digitales, que habían sido incluso creados por venezolanos amigos de Chávez y de Maduro.